¿Qué tal? Buenos días a todos y sean bienvenidos una vez más a nuestra serie de estudios sobre la comedia nueva. En esta ocasión vamos a abordar los temas la temática en el teatro del siglo XVII y la doctrina lopista. Ambos temas podríamos haberlos trabajado aparte, pero bueno, decidí unirlos por ese pivote que sería Lope de Vega. Y bueno, antes de seguir adelante, solamente quisiera mencionar que esta sesión, junto con la que tiene que ver con los personajes y el de los sentimientos del siglo, del teatro del siglo XVII, hay que considerarlas como nuestras clases más importantes, porque sobre el contenido de estas sesiones es que vamos a trabajar y vamos a estar realizando ejercicios de identificación sobre las comedias que vamos a estar leyendo. Entonces, vean si este es el momento adecuado para escuchar esta sesión, si pueden estar en relativa calma sin ser interrumpidos. Bien, entonces vamos a empezar con el primer tema que es la temática en el teatro del siglo XVII. Y para eso vamos a empezar diciendo que las comedias gozaron de una amplia pluralidad temática. Bueno, ¿a qué nos referimos con eso? Bueno, pues encontramos que los dramaturgos del siglo XVII consultaban y buscaron asuntos de toda índole para sus obras. De este modo encontramos en ellos, como nos refiere Ruiz Ramón en su Historia del Teatro Español, temas procedentes de la tradición épica medieval, de la historia universal y española antigua y moderna. Es decir, vamos a encontrar temas renacentistas. Entonces encontraremos por ahí alguna comedia pastoril, otra de tema morisco, de caballeros o también mitológicos. También en esta pluralidad va a haber comedias que toquen el aspecto religioso. Entonces va a haber comedias de asuntos bíblicos, de misterios, dogmas, vida de santos, motivos litúrgicos, también piadosos, pero también temas extraídos del vivir contemporáneo. Vamos a poner aquí temas eh, nacionales, porque bueno, van a ser temas políticos, religiosos, sociales. En otras palabras, los dramaturgos se distinguieron por su capacidad de dramatización, es decir, presentaron en clave dramática aquello que no lo era y con todo lo que se encontraban a su paso. Entonces, esta pluralidad no nació por sí sola, viene acompañada de ese trabajo de dramatización. Bien, y bueno, el responsable de esta dramatización no es otro sino Lope de Vega. Él supo reconocer que el teatro era para el pueblo. Eso es algo que seguramente se puede intuir de nuestros videos pasados. Así que Lope de Vega simplemente supo escribir para él. Y bueno, una vez más, Ruiz Ramón nos recuerda que el teatro creado por Lope triunfa en la escena española a lo largo de casi 100 años porque, entre muchas cosas más, fue ininterrumpidamente actual. La actualidad de ese teatro, lo que le mantenía vigente, no era el que sus temas dramáticos fueran en sí actuales, sino que sus temas, cualesquiera que fuesen, estaban pensados y sentidos desde el hoy de todos los españoles y para ese hoy. Es decir, que junto con esta pluralidad y esta dramatización, tenemos que agregar uno más, y era la actualidad de las comedias. Entonces, si se fijan, ya tenemos eh, temas bastante importantes, porque comenzamos a ver que el teatro del siglo XVII
Fue un teatro muy bien construido, con toda una base que había influido a los dramaturgos, pero también dramaturgos que sabían lo que hacían. Eh, en alguna ocasión recuerdo que escuché estaba yo en un diálogo con distintos escritores, yo estaba simplemente como espectador, y recordé que alguno de ellos llegó a mencionar que llegar a ser cuentista era muy difícil. Decía, porque yo reconozco que hay colegas, compañeros, que prácticamente en cualquier historia que le cuentes, ellos encuentran el cuento. Y decía, yo no, yo tengo que trabajar mucho para que eso suceda. Bueno, los dramaturgos del siglo XVII parece ser que podían hacerlo de una manera fácil. Entonces estamos con delante de una serie de dramaturgos que podían hacerlo. Y además podían escribir para ese hoy español que estaban viviendo. Así que no importa que las comedias tocaran un tema histórico de hace 100, 200 años, las comedias iban a ser totalmente actuales. Pero estos no son los únicos rasgos de la comedia nueva. Hay otros más. Y esos tenemos que verlos un poco más pausadamente eh, al abordar lo que tiene que ver con la doctrina lopista, que se inicia o está toda ella impresa, o al menos de una manera bastante directa, en lo que es una obra importantísima, que es el arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. Y ven que bueno, esto ya de alguna manera nos vuelve a recordar lo que acabamos de ver. Este arte, en tanto que artificio es lo que se trabaja, la actualidad de esto también, y por supuesto la parte de la dramatización. Y bueno, ¿cuáles son estos rasgos que están aquí presentes en el arte nuevo de hacer comedias? Bueno, sin lugar a dudas que para abordar un texto como el de Lope de Vega, prácticamente es imposible leerlo sin tener en cuenta una obra sumamente importante para nosotros, que es Significado y Doctrina del Arte Nuevo de Lope de Vega, que hizo Juan Manuel Rosas, que el día de hoy sigue siendo un referente para leer el arte nuevo. Prácticamente hay que leer el arte nuevo acompañado de este texto de Juan Manuel de Rosas. Así que, Rosas identifica 10 características que propone Lope y que son comunes en la comedia nueva, y nosotros, bueno, vamos a seguir cada uno de esas 10 características. Se encuentra Rosas en una lectura sumamente cuidadosa que hace de el arte nuevo, que por supuesto, disculpen la digresión, si les interesa, pueden consultarlo, está gratuitamente en Cervantes Virtual, basta que le pongan así, Juan Manuel de Rosas, Significado y Doctrina del Arte Nuevo de Lope de Vega, para que lo encuentren. Entonces, vamos a pasar con el número 1, que tiene que ver con el concepto de tragicomedia. Las nuevas reglas de Lope se apartaron de los postulados aristotélicos en dos sentidos. El primero de ellos tiene que ver con el contenido, y el segundo con lo que voy a llamar la tonalidad. Rosas dice alternancia de tonos, pero para modificarlo, tonalidad, que es además el nombre o la palabra propia para esto. Bien, Aristóteles sostuvo, como seguramente recuerdan de sus clases de literatura grecolatina o quizá teoría 1, sostuvo una distinción entre personajes inferiores y superiores. Por ejemplo, en la Poética 5 menciona que la comedia era la mímesis de hombres inferiores, pero no en todo el vicio, sino en lo risible, y por ahí apunta que lo risible además es feo. Y la tragedia en la Poética 15 nos dice que es mímesis de una acción seria o admirable, o como lo anotó de una manera más simple Pinciano, uno de los preceptistas
también del siglo de oro. Él dijo: la tragedia ha de tener personas graves y la comedia comunes. Bueno, pues Lope se aparta de ello, y esto constituye uno de los mayores éxitos de la comedia nueva. ¿Por qué? Porque se ha hermandado el rey con el pueblo. Claro, que es una suerte de democracia falseada, pero al fin y al cabo hay cierta unión entre el rey y el pueblo. En cuanto a la tonalidad, bueno, en otras palabras, la alternancia de pasajes trágicos y cómicos. Lope de Vega pone como ejemplo a la naturaleza, que ésta no presenta únicamente un tono. Y como la vida no es nada más trágica o nada más cómica, entonces de ese modo va a proceder con Lope de Vega con sus obras dramáticas, alternando pasajes trágicos y cómicos. Ahora bien, nosotros hemos utilizado el término tragicomedia, pero quiero aprovechar la oportunidad para mencionar que todo el teatro del siglo de oro se engloba bajo el título genérico de comedia. De hecho, aparece en el mismo título de la obra de Lope de Vega. Los dramaturgos del siglo de oro emplearon el término comedia simplemente para nombrar todas aquellas piezas que escribían, aunque en ocasiones las llamasen tragicomedias o comedias, como vamos a decir en unos momentos. Desde ahora conviene no olvidar que la palabra comedia tiene aquí un valor genérico y significa tanto obra como pieza teatral. Entonces, aunque le llamamos comedia, no debemos de pensar en esta palabra al modo clásico. Si así lo hiciera, bueno, vamos a entrar en muchos problemas y vamos a querer encontrar a Plauto, a querer encontrar a Terencio, y si eso hacemos, bueno, pues nos vamos a meter en un atolladero del que no vamos a salir fácilmente, si es que logramos salir. Bien, la segunda de las características que también menciona Rosas tiene que ver con las unidades. Lope aborda las unidades de acción y de tiempo. En la primera, en la de acción, no va a diferir con Aristóteles, pero en la segunda la va a negar totalmente. Si bien de estas dos acciones se vale la verosimilitud, no deberían mantenerse si hace precisamente lo contrario, es decir, el tiempo. Tirso de Molina, que él pertenece al ciclo de Lope y a quien vamos a tener oportunidad de leer, él se pregunta en Los cigarreros de Toledo, él dice: ¿cuánto mayor inconveniente será que en tan breve tiempo un galán discreto se enamore de una dama cuerda, la solicite, regale y festeje, y que sin pasar siquiera un día la obligue y disponga de su suerte, sus amores, que comenzando a pretenderla por la mañana, se case con ella a la noche? Es decir, para Tirso de Molina, él decía: bueno, no podemos estar sometidos a que una obra debería de durar lo que dura el movimiento del sol, es decir, un solo día, porque si eso pasara, nos encontramos que habría cosas que no creeríamos. Como en el ejemplo que él pone, bueno, ¿cómo es que alguien se va a enamorar de una dama así porque sí, y que ese mismo día se quiere estar casando con ella, ¿no? Bien, creo que eso me parece que queda relativamente claro. El tercer aspecto tiene que ver con la división del drama. Bien, Lope recomienda que la comedia se distribuya en tres actos. Ahora, esto él lo pone como una experimentación. Por sus palabras, uno no alcanza a ver que sea esto como una regla, porque de hecho el mismo Lope empieza diciendo que él escribió, él inició su carrera como dramaturgo primero con obras de 4 actos, que por ahí alguno fue el primero en distribuirle en 3 actos. Entonces él más bien lo pone aquí como algo en lo que quizá debería todavía de experimentarse. Ahora, esto es fantástico que Lope lo diga, porque esta organización tripartita no debería entenderse como una estructura del tipo exposición, nudo y desenlace. A veces, yo sé que muchas veces cuando uno estudia literatura y a veces en preparatoria y uno lee teatro, nos enseñan como si el primer acto fuera la exposición, el segundo el nudo y el último el desenlace. Pero eso, bueno, en el teatro del siglo de oro y prácticamente en cualquier otro teatro, eso en realidad no se cumple, todo lo contrario.
La exposición, de acuerdo a Lope, debería de durar una parte del primer acto. El nudo debería de iniciar desde el resto del primer acto hasta la mayor parte del acto tercero y la conclusión hasta la última escena, las últimas escenas del acto tercero. Porque, dice Lope, si la solución llegara antes de finalizar la obra, se corre el riesgo de que la gente simplemente salga del teatro. Y bueno, dentro de la división del drama, también por ahí Lope recomienda el uso del baile y evitar que ocurran momentos en que no hable ningún personaje. Bien, entonces podemos avanzar al cuarto elemento, que sería el lenguaje. En un primer momento, Lope pide que el lenguaje se adapte a la situación, es decir, que no se incrusten diálogos que se aparten de lo puro, de lo habitual y nada afectado de una plática común. Además, también Lope propone un uso moderado de cultismos. Hay que recordar que, bueno, estaba en su máximo esplendor la poesía de Góngora, eran muy enemigos los dos, así que es normal que Lope, de Lope se espere ese tipo de comentarios. Pero no hay que considerarlos esto como una negativa total de Lope de Vega. Él mismo en el arte nuevo de hacer comedias emplea cultismos. Así que bueno, más bien hay que pensar esto o interpretarlo como que esos cultismos o ese lenguaje se adapte a la situación. También Lope de Vega propugna la adecuación entre el personaje y el lenguaje. Aunque ya veremos más adelante los 6 personajes básicos de la comedia, que ahora solamente los voy a mencionar de paso, que son el poderoso, el padre, el galán, la dama, el gracioso y la criada. Sin embargo, cada uno de estos personajes puede agruparse en 4 niveles. Entonces, permítanme bajar aquí un poquito esto. Entonces, cada uno de estos personajes puede agruparse en 4 niveles lingüísticos. El primer nivel va a ser el del poderoso. El segundo nivel va a ser el del viejo. El tercer nivel va a ser el del amante. Y el último nivel va a ser el del gracioso. Para el poderoso, bueno, simplemente es que aquel que sea el poderoso, que a veces puede ser un rey, puede ser un comendador también, puede ser algún tipo de persona así, bueno, debe de utilizar un lenguaje elevado o de gravedad. El sentencioso viejo, él más bien debe de dar una nota conceptual, filosófica, doctrinal. A él se va a parecer mucho el criado Tristán en La verdad sospechosa, que vamos a leer y que tendremos tiempo de comentar por ahí. El amante, indistintamente si es hombre o si es mujer, bueno, aquí su lenguaje debe de tener una connotación pasional. En ellos, en el amante, ya sea hombre o mujer, se funden el lenguaje imaginativo, el metafórico, el amoroso e incluso el petrarquista. Y bueno, finalmente el gracioso, que simplemente es un lenguaje jocoso. En esta sección, también Lope de Vega aconseja rematar las escenas con sentencias. Y bueno, estas sentencias, lo vamos a poner aquí como otro apartado, estas sentencias. Hay que entenderlas como simplemente la despedida de la obra. Porque es un momento en el que cualquiera de los personajes, bueno, se despide, le suele pedir al público perdón si hay errores que se han cometido. Generalmente se dice el título de la obra y a veces se indica el género de la misma, si es tragedia, si es tragicomedia o si es comedia. A veces ni siquiera esto lo dicen. Si ya terminaron de leer El Fuente Ovejuna, bueno, se habrán dado cuenta que esto ocurre ahí. Bien, el quinto elemento que también propone Lope de Vega es la métrica. Que bueno, aquí la recomendación es breve, simplemente que se acomode al estilo. En este caso la métrica, la temática, situación, bueno, debe de acomodarse, a la temática, a la situación y al personaje. Por ejemplo, la décima para las quejas, el soneto, de acuerdo a Lope, tiene mejor efecto o es mejor utilizarlo en un momento de reflexiones graves.
o el romance pues es fundamental para relatar los sucesos. No hay que decir mucho al respecto, ya hemos hablado un poquito del romance en nuestras sesiones anteriores, así que ya saben por qué es tan importante para relatar sucesos. Bien, 6. Tiene que ver con las figuras retóricas. Eh, eh, Lope de Vega solamente en el Arte Nuevo le dedica a este tema muy poco, y son solo 6 versos. Pero el contexto inmediato revela que Lope estaba interesado en el uso de las figuras en cuanto éstas se adaptaran a las situaciones. Es decir, si se fijan todas esas cosas que va proponiendo Lope, el lenguaje, los cultismos, la métrica, siempre es usémoslos si se adaptan a las situaciones, ¿no? Si se fijan, esto tiene ya un antecedente aristotélico. Si tienen presente la poética, bueno, seguramente están disfrutando en su mente cómo se están relacionando tanto la poética de Lope como la de Aristóteles. Bien, vamos a pasar a la número 7. Que esta es, bueno, la temática. No hay que confundirlo con lo que acabamos de hablar hace un momento. Bueno, Lope menciona solamente dos. Una es la honra y otra son las acciones virtuosas. La razón de esto es porque estas eran las que tenían mayor capacidad emotiva, es decir, moverían y afectarían al público, y al hacerlas, Lope recomienda engañar con la verdad y el hablar equívoco, que por supuesto van a generar esas dos recomendaciones, pues los mejores trucos teatrales que mantendrán al público en suspenso. De hecho, van a ver que cuando lleguemos a la verdad sospechosa, cuando lleguemos al condenado por desconfiado, bueno, esto de el engañar con la verdad y el hablar equívoco, bueno, es algo que detona todas las acciones dramáticas. Sobre la honra, no nos vamos a detener ahora, porque como les dije, vamos a hablar de ella aparte. Es un tema fundamental, entonces eso lo vamos a ver posteriormente. Ahorita lo dejamos así, simplemente esperando a que lo mencionemos, ¿no? Bueno, lo otro tiene que ver con la duración de las comedias. ¿Cuánto debe de durar una comedia? Bueno, Lope de Vega, esto lo dice en apenas 3 versos, y él dice así, los voy a leer porque son tan poquitos. Dice: tenga cada acto 4 pliegos solos, que 12 están medidos con el tiempo y la paciencia del que está escuchando. Es decir, Lope propone una extensión equivalente a unas 96 páginas de oro, o bien unos 3000 versos, que era más o menos lo que podía caber en esos pliegos. Y bueno, más o menos las comedias van a andar llegando, a veces pasándose un poquito de los 3000 versos. Habrá comedias de 2700 versos, otras de 3000 y tantos, 3200. De hecho, la más extensa de Lope de Vega es La Dama Boba, y hay algunas comedias de Lope de Vega que ni siquiera llegan a esta cantidad de páginas. Por ejemplo, Fuente Ovejuna es más breve, y eso es porque curiosamente Lope de Vega fue más breve en aquellas comedias donde él buscó en los libros de historia pues alguna fuente de inspiración. Y bueno, también Lope de Vega, esto lo podemos entender también, si no lo queremos entender así simplemente como cuántas páginas, bueno, también podríamos entenderlo en cuanto al tiempo de la representación. Y bueno, y es que el espectáculo duraba de 2 a 3 horas, que de hecho suele coincidir con el tiempo que nos toma leer una comedia. Bien, pasamos entonces al número 9, que aquí tiene que ver con el uso de la sátira, o bien la intencionalidad. Lope de Vega dice aquí, lo voy a citar una vez más porque son tan poquitos versos, dice: en la parte satírica no se aclaró ni descubierto, pues sabe que por ley se vedaron las comedias por esta causa en Grecia y en Italia. Pique sin odio, que si acaso infama, ni espera aplauso, ni pretenda fama. Es decir, la intencionalidad satírica que posee el dramaturgo, recomienda Lope, debería hacerse de una manera encubierta,
De lo contrario, se corre el peligro de que sea prohibido el teatro y, por supuesto, el desdén del público, ¿no? Entonces, si vas a ser satírico, bueno, hazlo, pero de una manera encubierta, ¿no? Que no sea claro. Finalmente, ya llegamos al punto número 10, que tiene que ver aquí con la representación. Lope no dijo mucho de esto. Concluye hablando del montaje de las comedias. Considera tanto la escenografía y el vestuario, cita por ahí algunas obras relacionadas con la escenografía, pero se entiende que Lope no haya aquí hablado de eso, porque en realidad esto va a depender totalmente de los autores. En su búsqueda por mantener al público, pues ellos van a ser los que con ingenio pues van a proponer y a realizar pues diversos adelantos al espectáculo teatral. Pues bien, con eso terminamos esta sesión. No dejen de mencionarme si hay alguna duda sobre lo que acabamos de ver. Tratamos de ir un poquito a buen ritmo. Bueno, déjenme saber si hay alguna duda con lo que comentamos. En especial pongan atención, cuidado a lo que hemos tratado, sobre todo en esta sección. También un poquito acá, lo que tiene que ver con la pluralidad, porque vamos a estar trabajando sobre esos temas. Bien, pues entonces que pasen muy buen día. Hasta luego.